Muy buenas tardes, chiquillos. El día de hoy vamos a finalizar la clase de endocrino, ya para que tengan toda su materia completa para la prueba del día viernes. Eh, Vamos a hablar ahora un poquito más específicamente de algunos trastornos que pueden encontrarse frecuentemente cuando hay alteraciones del sistema endocrino. Primero tenemos el hipotiroidismo, que corresponde a una alteración o una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Puede estar afectado cualquiera de los escalones, ya sea el primer escalón al secretar la hormona liberadora de la tiroides, en el segundo escalón donde puede estar afectada la liberación de la hormona estimulante de la tiroides o en la misma tiroides que puede estar carente de la producción de T3, T4 o calcitonina. ¿Ya? Mayormente T3 y T4 en este caso. Entonces, acá tenemos algunas causas de las cuales podemos diferenciar dos factores fisiopatológicos eh, directamente relacionados con el hipotiroidismo, que son el primario y el secundario. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo primario, hablamos que pueden ser trastornos congénitos, que pueden ser en este caso síndromes de resistencia a hormonas tiroides, puede ser en este caso algún fenómeno autoinmune, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, puede ser deficiencia de yodo y puede ser también por la administración de algunos fármacos, como por ejemplo los yoduros, los ácidos para aminos salicílicos, o bien pueden haber defectos en la biosíntesis en este caso congénita, ¿ya? Donde puede haber en este caso una alteración propia del bocio. Por otro lado tenemos el hipotiroidismo secundario, que también se le denomina el central, y esto puede ser por una insuficiencia hipofisiaria o una insuficiencia hipotalámica. La hipotalámica es más infrecuente, la hipofisiaria es un poquito más frecuente. Eh, con respecto a todo lo que hemos dicho, el secundario va a responder mayormente a las alteraciones que vamos a ver en el primer y en el segundo escalón, y en este caso el primario es el que vamos a ver mayormente a la que corresponde al tercer escalón. Vale decir, el primario se relaciona mucho más con la hormona periférica o la hormona trópica, versus el secundario que se altera directamente la secreción de hormona liberadora o la hormona en este caso estimulante. Acá tenemos la alteración que puede ocurrir directamente cuando hay una alteración en nuestra expresión génica. Vemos que desde el encéfalo se secreta cierta cantidad de hormona liberadora hacia la hipófisis, en este caso del hipotálamo. Se secreta hormona liberadora de la tiroides hacia la hipófisis. Desde la hipófisis se secreta hormona estimulante de la tiroides, y esta hormona estimulante de la tiroides llega a la célula tiroidea en sí, donde va a estar asociado directamente la llegada de la hormona estimulante al receptor. El receptor cuenta con un segundo mensajero que es esta proteína G, y esa proteína G está encargada de aumentar las cantidades de AMP cíclico, o en este caso de activar a un segundo mensajero que va a llevar directamente toda la información de la secreción, en este caso de T3 y la T4, para que se genere directamente, incluso a nivel de núcleo de la célula, una expresión génica activa. Entonces, cuando yo encuentro que ocurre todo ese mecanismo de expresión génica de las hormonas, vamos a tener que viene directamente el feedback, tanto en este caso del tercer peldaño al segundo, y también del segundo peldaño al primer escalón. Entonces vamos a encontrar que la retroalimentación negativa va a estar cortando o coartando en este caso
la secreción hormonal de las hormonas tanto liberadoras como trópicas de el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Ahí tenemos una alteración, el bocio, cuando hay grandes cantidades de hiperplasia tiroidea, que va a corresponder justamente a un volumen exagerado del crecimiento de la tiroides, y puede ser bastante complejo como se ve en la fotografía. Y además tenemos una serie de manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, dentro de las cuales las más frecuentes va a ser encontrar el cabello grueso, seco y quebradizo de las personas. Vamos a encontrar también una pérdida de la cola de las cejas, una palidez a nivel de las mejillas, una macroglosia, una lengua en este caso de mayor tamaño. Vamos a encontrar letargo y anormalías en la memoria. Una persona que empieza a fallar su memoria puede en este caso ser también un indicador de hipotiroidismo. En conjunto con edema preorbitario y abotagamiento facial. La voz ronca y gruesa también debido a alguna alteración, el crecimiento del cartílago aritenoides, que puede provocar en este caso dicho engrosamiento. Tenemos ahí que hay una disminución en la sudoración y además una intolerancia al frío. Vamos a ver que también va a existir el pulso lento y va a haber una hipertrofia miocárdica que muchas veces va a estar asociado a esta cardiomegalia en sí, a este aumento del tamaño del corazón, pero con una hipertrofia concéntrica, es decir, desde características más patológicas. También vamos a tener una alteración a nivel gástrico, y esto es importante, pues va a existir una atrofia gástrica, por lo tanto, el procesamiento de las personas que tienen hipotiroidismo de cualquier tipo de alimento que sobrecargue en cuantiosa manera en este caso los volúmenes de secreciones estomacales o los volúmenes de secreciones intestinales pueden estar alterados. Vamos a encontrar que también existe estreñimiento como característica clínica, ganancia ponderal, sobre todo de volumen o acumulación de grasa distribuida de manera androide. Vamos a ver que existe una menorragia o que directamente son ciclos anovulatorios. Vamos a ver edema periférico en manos y pies y generalmente todo lo que está más alejado de la línea media. Y ahí vamos a encontrar que ese edema periférico puede incluso generar otras alteraciones a nivel de la vascularización. Tenemos debilidad muscular también como otro síntoma asociado al hipotiroidismo. Por otro lado, tenemos el hipertiroidismo, que va a ser cuando hay un exceso, en este caso de secreciones de hormonas liberadoras, hormonas estimulantes u hormonas periféricas. Entonces ya sabemos que va a haber una alteración en cualquiera de los ejes también endocrinos y vamos a encontrar también un hipertiroidismo primario y secundario. De alguna u otra manera vamos a encontrar que los casos de hipertiroidismo van asociados a la hiperfunción glandular o a la hipersecreción glandular, que van asociados directamente a ciertas características fisiopatológicas en cuanto a estructuras de lo que yo estoy analizando, como por ejemplo una hiperplasia difusa de la tiroides o que también nosotros le denominamos la enfermedad de Graves. También tenemos el bocio multinodular hiperfuncional, el adenoma hiperfuncional de la tiroides, entre otros. Una de las principales características que tiene la persona con hipertiroidismo es el exoftalmo, directamente muy común ver una persona con los ojos prácticamente desorbitados, fuera en este caso de sus cuencas oculares. Bueno, no tan exageradamente, pero sí tenemos ahí un gran volumen del ojo que se encuentra muchas veces fuera de la cuenca ocular. Y también tenemos bastantes manifestaciones clínicas. Tenemos el cabello delgado, por otro lado. En este caso los exoftalmos, que son estos protrusión ocular desde la cuenca
ocular hacia el medio externo, por fuera incluso de los párpados. Tenemos que estas personas comúnmente tienen una sensación de nerviosismo, de inquietud, de inestabilidad emocional, de insomnio, y también pueden estar directamente relacionados con el bocio. Tanto en el hiper como en el hipo son ambas que pueden estar relacionadas con el bocio. Vamos a encontrar a nivel cardíaco taquicardias, palpitaciones, insuficiencia cardíaca y un elevado gasto cardíaco. Todo porque ponen que su tasa de regulación esté bastante más elevada que una persona fuera de estas condiciones. Tenemos que hay una intolerancia al calor o una sudoración constante de estas personas, una hiperexia, van a tener una pérdida ponderal y un desgaste muscular producto de la misma aceleración en el metabolismo. Van a hacer también un temblor muy fino en el que podemos encontrar justamente estas alteraciones sutiles, y vamos a encontrarnos que también en el caso de las mujeres va a haber una oligomenorrea, y además de encontrar un mixedema pretibial. Recuerden que el mixedema se diferencia de cualquier otro tipo de edema porque el mixedema no deja signo de Godet. Es el único edema que la piel no se hunde cuando yo presiono, sino que es un edema más bien duro, más bien rígido, que no permite que se forme esta cuenca cuando yo presiono la zona donde está el edema. Una manifestación clínica casi patognomónica de el hipotiroidismo o las alteraciones en este caso tiroides, ya que el edema también se ve en el hipotiroidismo. Tenemos por otro lado, ya nos vamos más abajo, nos vamos a la glándula suprarrenal, donde vamos a encontrar alteraciones en la secreción del cortisol, vamos a encontrar alteraciones en la aldosterona y alteraciones en la producción de andrógeno. Las tres capas de la corteza de la glándula suprarrenal. También podemos asociar justamente estas enfermedades de la glándula suprarrenal no tan solo a la corteza, sino que también a la médula, encontrando alteraciones tanto de la adrenalina como la noradrenalina, y desde ahí en adelante toda la sintomatología frecuente que podemos encontrar, ¿no? Entonces, dentro de una de esas afectaciones de las glándulas suprarrenales vamos a encontrar a la insuficiencia córtico-suprarrenal crónica primaria, que es la denominada enfermedad de Addison. Y esta enfermedad de Addison generalmente es causada por una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal, en las que vamos a tener inmediatamente alteraciones justamente en las hormonas que están ubicadas en la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son esas hormonas? Recordamos que está el cortisol, la aldosterona y además tenemos a los andrógenos. Generalmente es de características autoinmunes, aunque también pueden ser causadas por infecciones fúngicas, por algunos linfomas, por sarcoidosis, etc., ¿no? Una adrenalitis autoinmunitaria puede causar la tuberculosis también, y en este caso pueden haber otras alteraciones. Tenemos alteraciones y manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal primaria y además secundaria, que es la hiperpigmentación de la piel, que da la impresión como que la persona tuviese un tono morado, perdón, un tono bronceado de la piel. Hay pliegues corporales directamente asociados en pezones y membranas mucosas. Tenemos que hay una insuficiencia cardíaca, porque también está alterado una de las hormonas principales que controla la bulimia, que es la aldosterona. Que si nosotros recordamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el que controla mayormente la bulimia. Por otro lado tenemos que otra manifestación es la hipoglicemia, y debemos recordar que una de las catecolaminas que hemos mencionado, que es el cortisol, también tiene un efecto hiperglicemiante a nivel de mi cuerpo. Por lo tanto, cuando tengo una alteración en la secreción de dicho cortisol, voy a incursar necesariamente con una hipoglicemia, y además voy a encontrar una falta de la tolerancia al estrés. Voy a encontrar que son personas bastante asténicas y que constantemente están con fatiga muscular.
hay una pérdida ponderal, hay una anorexia, vómito y diarrea también de por medio. Entonces, por otro lado, cuando nosotros vemos las afectaciones más renales en sí, vamos a encontrar que existe una atrofia o una destrucción de la misma glándula suprarrenal. Vamos a encontrar que existen también pérdidas urinarias y esas pérdidas van a ir asociadas a las alteraciones, en este caso, de la aldosterona. Recordemos que la aldosterona cursa directamente con el aumento de la bulimia debido a diversos mecanismos que son los del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona desciende desde la glándula suprarrenal hacia el riñón para producir mayor reabsorción de sodio y retención de agua y mayor excreción de potasio. Por otro lado, la aldosterona participa también a nivel del túbulo colector y en el túbulo colector también genera retención de líquido para aumentar las cantidades de volumen de sangre o de volúmenes dentro de mi cuerpo. Por otro lado, tenemos el síndrome de Cushing, donde también va a ser una alteración de la corteza suprarrenal y vamos a encontrar que nosotros le denominamos el hipercortisolismo porque es un exceso de cortisol que directamente va asociado a la producción de la misma y a este aumento del cortisol de manera exagerada. Y aquí vamos a encontrar que la enfermedad de Cushing pueden ser de diversas etiogenias. En este caso puede tener una alteración que puede venir directamente de la producción en el hipotálamo de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Por otro lado, puede estar directamente relacionada en el hipotálamo con la hormona adenocorticotrópica. Recordad que esta hormona adenocorticotrópica o la ACTH es la que va a regular directamente los niveles de secreciones hormonales a nivel de la corteza suprarrenal. O participa justamente de manera directa o indirectamente en el proceso. Entonces, y por otro lado tenemos que puede haber un daño en el parénquima directo de la corteza suprarrenal que puede generar todos los efectos ya mencionados. Acá tenemos cuáles son algunas de las etiologías presentes en el hipercortisolismo, donde vamos a encontrar las que son dependientes de ACTH y las que son independientes de ACTH. ¿Qué quiere decir esto? Que las que son dependientes de ACTH son las que vienen directamente con una afectación directa en el primero o en el segundo escalón del eje endocrino. Y aquí vamos a encontrar la enfermedad de Cushing y el síndrome de corticotropina ectópica. Por otro lado, tenemos las que son independientes de ACTH, y cuando nos referimos a que son independientes de ACTH, nos referimos a todas las que son directamente causadas por el daño en el parénquima de la glándula suprarrenal. Adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal, macronodular, enfermedad suprarrenal pigmentada primaria, etc. Vemos que existen características clínicas muy relevantes asociadas al síndrome de Cushing, como por ejemplo que el 95% de todas las personas que tienen este hipercortisolismo puede generar obesidad o aumento de peso. Por lo tanto, muchas veces a una persona que está obeso o está sobrepeso y no puede bajar bajo ninguna circunstancia su peso corporal, es necesario sí o sí realizar un chequeo a nivel endocrino porque pueden haber alteraciones hormonales, tanto a nivel de la tiroide que puede estar relacionado con el hipotiroidismo o bien con los niveles de la secreción de la glándula suprarrenal o de la corteza adrenal que pueden estar causando este hipercortisolismo que puede directamente influenciar sobre la respuesta del aumento de peso. Y vemos acá que de un 95% de todos los estudiados con síndrome de Cushing, todos van a presentar obesidad. Puede haber en este caso plétora facial, cara redondeada y líbido disminuido con un 90%,
piel fina en un 85%, reducción del crecimiento lineal en los niños. Recuerda que esto también puede estar directamente relacionado en los niños. Son niños bajitos, ya cuando no se detectan muchas veces a tiempo. En las niñas hay irregularidades menstruales. Y ya de aquí hacia abajo son síntomas que se empiezan a compartir con otras afectaciones incluso endocrinas. Hipertensión, hirsutismo, depresión, labilidad emocional, equimosis con facilidad, intolerancia a la glucosa, debilidad, osteopenia o fracturas incluso, o nefrolitiasis. Esos son ya que pueden ser sintomatología compartida con otras alteraciones endocrinas. Acá nosotros vemos qué es lo que sucede en las manifestaciones clínicas de la persona con Cushing. Tenemos anomalías emocionales, cara de luna llena, jiba de búfalo, tenemos una hipertrofia cardíaca que puede provocar perfectamente hipertensión. Tenemos la piel adelgazada y arrugada, tenemos procesos de cicatrización insuficiente en heridas, colágenos de pobre calidad, hay abdomen en este caso pendulares, estrías en este caso abdominales que pueden estar relacionadas justamente con los procesos de mala cicatrización que antes mencionábamos. El tema de la osteoporosis, la recordamos que justamente puede aparecer, incluso de la osteoporosis puede ser una fractura. La equimosis, que se ve el color morado de la piel, producto de algún golpe o algún fenómeno de aplastamiento o compresión o roce incluso. Tenemos la púrpura, manchas de color morado puntiforme distribuidas en algún segmento de la piel, desgaste y debilitamiento muscular producto de las mismas alteraciones del hipercortisolismo. Ahí tenemos otras manifestaciones clínicas, se ven justamente a la vista, la persona con cara redondeada, cuello un poco más corto, jiba de búfalo, tenemos un tórax bastante prominente, tenemos gran cantidad de estrías abdominales, tenemos por ahí fenómenos de equimosis a nivel de las extremidades superiores, entre otras manifestaciones. Acá tenemos a una mujer con síndrome de Cushing, del cual pareciera incluso que se pudiera dudar de su sexo, producto del hirsutismo que existe a nivel de su rostro. Y ese hirsutismo directamente va relacionado con esta anomalía, en este caso endocrina. Por otro lado, y ya saliéndonos un poco de la corteza suprarrenal, vamos a encontrar a la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una alteración de tipo endocrina que puede directamente afectar a las concentraciones de glicemia en la sangre, generando varias manifestaciones clínicas asociadas justamente al aumento de la viscosidad sanguínea, y desde ahí en adelante se produce todo el daño multiorgánico. Recordar que nosotros cuando pensamos en una persona con diabetes, en vez de imaginar que fluye agua por los vasos sanguíneos, tenemos que imaginar que fluye mermelada con trozos. Esa es una analogía con las personas diabéticas, que el aumento de la viscosidad va a provocar que el flujo sanguíneo disminuya en velocidad y además tenga características también de que se puede ir generando progresivamente daño endotelial, daño en el endotelio, en todas las células que van recubriendo el vaso sanguíneo. Primariamente, ¿cuáles son los más afectados? Los vasos sanguíneos más pequeños. Por eso se ven en las manifestaciones clínicas afectaciones en estos vasos sanguíneos más pequeños, en los vasos de la retina, viéndose la retinopatía diabética, y en los vasos que irrigan a otros vasos, o en los vasos que también irrigan a los nervios, tratándose de una afectación que se le denomina la vasa vasorum y la vasa nervorum, que son típicas en este caso alteraciones en el flujo sanguíneo y alteraciones
alteraciones en el flujo sanguíneo hacia el vaso y alteraciones en el flujo sanguíneo hacia el nervio. Es por eso que más adelante se ven ciertas características o ciertas manifestaciones clínicas como la hiposensibilidad en guantes y el calcetín y las zonas de hipoperfusión distal, porque son una de las manifestaciones, en este caso más clásicas, producto del aumento de la viscosidad a nivel de la sangre. La retinopatía diabética también es una de las manifestaciones más clásicas, porque son los vasos sanguíneos más pequeños que podemos encontrar cuando nosotros empezamos a estudiar a profundidad la enfermedad. Desde el punto de vista conceptual, y volviendo a la definición de la diabetes, vamos a ver que la glicemia puede tomar varios caminos. Dentro de los caminos que puede tomar, vamos a ver que puede ser almacenado en forma de glucógeno en el músculo esquelético, alrededor de unos 400 gramos. Puede ser almacenado en el tejido adiposo, o puede ser almacenado en el hígado, alrededor de unos 100 gramos de glucógeno, para que nosotros saquemos de alguna manera la glucosa que está siendo transportada a nivel sanguíneo. Para que exista un correcto almacenamiento de la glucosa tanto en el músculo esquelético como en el tejido adiposo y como en el hígado, necesitamos justamente de una característica particularmente específica de una hormona que se secreta en los islotes beta pancreáticos, que es la insulina. La insulina lo que hace es generar una interacción en el receptor GLUT y más específicamente en el receptor GLUT4, que es en este caso la llave para que el receptor cambie su conformación estructural, y esta conformación estructural deje un espacio funcional para que se enlace con la glucosa. Una vez que ocurre este enlace, la glucosa puede pasar, en este caso por transporte directamente de proteína de membrana hacia el medio intracelular. Cuando nosotros hablamos del medio intracelular, hablamos que ya la glucosa se almacena a nivel de la célula muscular, de la célula hepática o de la célula adipocítica. Es por ello que cuando nosotros encontramos una resistencia a la insulina, es como si nuestra llave fallara. Es como si nuestra llave funcionara de repente. Tengo que forcejearla mucho para que pueda entrar la glucosa de manera más libre. En este caso, nosotros vamos a encontrar que la resistencia a la insulina, que puede ser el estadio previo del desencadenar, en este caso, una diabetes mellitus, va bastante relacionado con ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hace la insulina en el tejido adiposo? Aumenta la captación de la glucosa, aumenta la lipogenia y disminuye la lipólisis. Si ocurre todo esto, vamos a ver que el tejido adiposo va a aumentar, va a disminuir la ruptura de las células de tejido adiposo y se va a generar mayor acumulación de glucosa en el mismo tejido adiposo. La insulina que hace en el hígado, particularmente en el hígado, lo que hace disminuye la gluconeoangiogenia, aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la lipogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dar pie a que se produzca mayor almacenamiento de la glucosa a nivel del hígado. Voy a cortar la secreción en este caso o voy a bloquear la salida de la glucosa fuera del hígado, y por otro lado voy a aumentar la producción de cuerpos adiposos. Y por otro lado, la insulina en el músculo esquelético lo que hace es aumentar la captación de glucosa, aumentar la síntesis de glucógeno y aumentar la síntesis de proteína. Entonces, todos son factores un poco más energéticos desde el punto de vista funcional de la insulina en el músculo esquelético. Acá tenemos una representación de lo que vendría siendo la función exocrina y la función endocrina del páncreas, ¿no?
Si ustedes se fijan, hay acinos pancreáticos acá en la imagen donde se secreta el jugo pancreático que posteriormente es trasladado hacia los conductos colédoco o bien hacia el conducto de Santorini. Por otro lado, tenemos a una zona del parénquima pancreático que almacena distintos tipos de células, donde vamos a encontrar las células alfa, que mayormente secretan glucagón, a las beta que secretan insulina y a las delta que secretan somatostatina. Todo eso está contenido dentro de un mismo islote que nosotros le denominamos los islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué pasa con una persona normal versus una persona que tiene una diabetes mellitus tipo 2 en cuanto a la concentración de insulina plasmática? Cuando tenemos que una persona consume, ¿ya?, en media hora cierta cantidad de carbohidratos, la insulina plasmática tiende a generar muchos niveles de secreción de insulina, como por ejemplo las 100 microunidades por ml de insulina tras los primeros 30 minutos de ingesta alimenticia, sobre todo de glucosa, y posteriormente empieza a disminuir la cantidad de insulina de manera progresiva hasta llegar a los 30 minutos post haber comido un alimento rico en glucosa, y en ese trastorno del tiempo ya vamos a cumplir una hora. Vale decir, si yo como en este momento, en media hora más voy a tener el pic de mi insulina y en otra media hora más mi insulina va a ir bajando gradualmente hasta que va a alcanzar las concentraciones plasmáticas normales, ya que son alrededor de unos 10 microunidades por ml de sangre. Por otro lado, la persona que tiene una diabetes mellitus tipo 2, recién a la hora de haber ingerido glucosa, vamos a tener su pic de insulina, y su pic de insulina no llega más allá de los 40 microunidades por ml. Por lo tanto, tenemos una baja concentración, una baja producción en la insulina plasmática, producto de esta alteración metabólica. ¿Todo producto de qué? De que no se puede producir lo que estamos directamente observando en el esquema, que la insulina no genera su activación o su llave para que pueda generarse una activación del receptor GLUT. Por otro lado, la glucosa tiene que entrar por difusión simple a través de transportadores de glucosa que muchas veces se saturan en el tiempo y queda mucha glucosa a nivel sanguíneo dando vuelta. Recordar que todos los transportadores o todas las proteínas transportadoras tienen un nivel de saturación. Cuando yo tengo excesos de cualquier tipo de ion o cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de presión en un lado de la membrana y yo saturo los receptores, voy a generar un estancamiento en la velocidad de difusión versus todas las otras sustancias que pasan por difusión simple, que pasan a través de la bicapa fosfolipídica, que ellos no tienen capacidad o tasa de saturación. Por lo tanto, debo recordar que justamente los transportadores de glucosa, que son los dependientes de insulina, los GLUT4 específicamente, llegan a un nivel de saturación cuando se está pasando la concentración sérica de glucosa desde el torrente sanguíneo hacia algún fenómeno de reservorio o de almacenaje. Acá nosotros tenemos algo similar, tenemos las alteraciones que ocurren a nivel de los receptores, como por ejemplo un receptor GLUT2 de glucosa, que es un receptor que directamente hace que pase por difusión simple la glucosa que llega a ser utilizada primero a nivel del citosol y posteriormente con la degradación de la glucosa y sus desechos metabólicos se puede generar más ATP en la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria. El ATP, por otro lado, va a generar una función sobre el bloqueo en este caso de los canales de difusión de el potasio. Por lo tanto, va a existir en este caso un canal de potasio inactivo
y eso va a generar una despolarización de la membrana a nivel constante que va a fomentar la entrada de calcio para que la insulina salga de mi célula en este caso y quede libre y ya se me acabó mi llave para regular el ingreso de la glucosa gracias a esta alteración que es producto de un receptor de sulfonilurea. Acá la diabetes mellitus no es una enfermedad única, sino que es un grupo de trastornos metabólicos que van a compartir una característica en común. Esa característica en común es la hiperglicemia. Entonces, acá nosotros tenemos los 10 tipos de diabetes que existen. Yo me atrevería a decir que son muchos más que ahora tienen otra clasificación, pero tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que es la porque se ven la destrucción de las células beta pancreáticas, habitualmente provocado por un fenómeno de autoinmunidad y que es mediada por fenómenos autoinmunes. Es de características más idiopáticas. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es una combinación entre la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta. Entonces ahí tenemos una llave de la cerradura que no puedo abrir eficientemente y además tengo que mis células beta pancreáticas no producen la cantidad suficiente de insulina para poder regular mi cuerpo. Después tenemos la diabetes, que es producto de defectos genéticos de función de las células beta, que vienen todas las alteraciones, en este caso, de la función secretora de los islotes de Langerhans. Tenemos lo que es el cuarto grupo, que son los defectos genéticos en acción de la insulina. Y tenemos el quinto grupo, que son los defectos pancreáticos exocrinos. Tenemos el sexto grupo, que son las endocrinopatías, que también pueden causar diabetes mellitus, acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, fecromocitoma, glucagonoma, etc. Tenemos infecciones que también pueden provocar diabetes mellitus, citomegalovirus, la rubiola congénita, fármacos que también pueden provocar diabetes mellitus, los glucocorticoides, hormonas tiroideas, interferón alfa, inhibidores de las proteasas, ojo ahí con la terapia nuclear, agonistas beta adrenérgicos, las tiacidas, ojo con los diuréticos, ácido nicotínico, fenitoína y Vacor. Tenemos síndrome genético asociado a la diabetes, síndrome de Down, Klinefelter, Turner, Prader-Willi. Y tenemos por último la diabetes gestacional. Acá no se menciona la diabetes insípida, que viene en este caso otro grupo de patología, que es una alteración en la secreción de la hormona antidiurética que produce poliuria, uno de los síntomas clásicos del diabético, pero solamente es eso, una alteración en la producción de hormona antidiurética, una inhibición de la hormona antidiurética, la que hace que yo vaya a miccionar mucho, tenga grandes cantidades o ingiera grandes cantidades de volúmenes de agua o de líquidos para poder solventar los procesos de deshidratación progresiva. No confundir justamente con los fenómenos endocrinos causados por la diabetes propiamente tal. Existen diversos tipos de diagnósticos para la diabetes mellitus. Tenemos 4 pruebas que se le hacen a la persona con posibilidades de sospecha diagnóstica de diabetes, que son la hemoglobina glicosilada, que si es igual o mayor a 6,5%, se debe repetir la prueba, o además se debe realizar en este caso el ayuno, la prueba del ayuno, que no debe comer nada en 8 horas, sin tener un estrés térmico, y además en este caso debe en este caso también evitar la ingesta de líquido. Y si los valores en este caso de glucosa plasmática son iguales o
en este caso mayores a 126 miligramos por decilitro o 7 moles por litro, milimoles por litro, vamos a también que repetir la prueba o bien pasar a la otra prueba, que es la glicemia plasmática 2 horas tras el consumo de el test de la sensibilidad oral de la glucosa, que es el test del limón que se le llama, o el test de la Fanta hoy en día, que a la persona le dan en este caso glucosa en ciertas cantidades y concentraciones, que tras la ingesta y 2 horas después debemos medir justamente la glicemia, y si arroja valores en este caso iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro o mayores a 11,1 milimoles por litro, se debe repetir o bien hacer la siguiente prueba. En este caso, una persona con síntomas clásicos de hiperglicemia, con una crisis hiperglicémica, que hay una cuantificación aleatoria, cualquier hora del día que yo le tome la glicemia a esa persona y tenga igual o mayor a 200 miligramos por decilitro o más de 11,1 milimoles por litro, también se debe considerar como criterio de diagnóstico para la diabetes mellitus. Todo esto según la Asociación de Diabetes Americana y la OMS, en conjunto y en coordinación. La diabetes mellitus tipo 1, fíjese que tiene una evolución en etapas en cuanto digamos que en cuanto a se diagnostica o en cuanto se manifiesta la enfermedad en sí. La predisposición genética me va a hacer alcanzar una masa determinada de células beta, y a medida pasen, en este caso 5 años con la enfermedad, voy a encontrar que de los 10 a los 15 años van a haber o van a existir en este caso anomalías inmunológicas, manifestaciones, liberación normales de insulina. Si yo tengo en este caso entre 15 y 20 años, voy a encontrar una disminución progresiva de la liberación de la insulina, pero una glucosa normal. Y si tengo de 20 a 25 años, voy a probablemente establecer una diabetes ya diagnosticada. Generalmente la diabetes tipo 1 tiene esas características evolutivas. No es mucha la variación que se provoca por todos los estudios que se han dado. En cuanto a la insuficiencia de insulina, tengo que primero pensar en que ya no tengo mi llave de la cerradura efectiva, por lo tanto la glicemia se empieza a acumular en grandes cantidades en el torrente sanguíneo y tengo bajas posibilidades de que la glicemia se almacene como glucógeno en el músculo y en el hígado y en el tejido adiposo. Por lo tanto empezamos a ver problemas asociados justamente a estas alteraciones que pueden ser la hiperglicemia, y por otro lado, cuando yo tengo un exceso de producción o de acumulación de glucosa a nivel del tejido adiposo, voy a empezar a generar mucho ácido graso libre que al tratar de ir al hígado por la vía cetogénica puede producir acidosis metabólica, y esos cuerpos cetónicos que se producen en la acidosis metabólica pueden causar depresión en el sistema nervioso central y posteriormente la muerte. La hiperglicemia, que es el otro trastorno que se va a encontrar, puede causar diuresis osmótica, pérdida de agua y electrolitos, deshidrataciones o falla en la circulación. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 puede tener varias respuestas que van asociadas a una resistencia de los tejidos a nivel periférico a la insulina o una disfunción en la producción de las células beta pancreáticas directamente en los islotes de Langerhans. Este esquema ya lo hemos visto en la clase anterior, así que no voy a indagar mucho en detalles. Lo único que debemos mencionar es que tengo una condición normal de glicemia, una condición normal a una evolución de intolerancia a la glucosa y ya la diabetes mellitus declarada. ¿Qué ocurre en el islote pancreático? Generalmente tengo mis células
bien delimitadas con espacios entre sí, sin invasión local hacia otro espacio. Cuando yo tengo una compensación, se produce inmediatamente una hipertrofia, incluso una hiperplasia de las células beta pancreáticas, para compensar justamente esta intolerancia a la glucosa que existe con el aumento de la secreción de la insulina. Es como, en vez de ir con una llave de la cerradura que no abre la puerta, ir con 2 o 3 del mismo tipo para probar cuál me va a servir. Pero para ello el páncreas debe compensar de maneras un poco más exageradas en el número de células y en el tamaño de sus células. Por otro lado, cuando ya se declara la diabetes mellitus es cuando vemos una hipertrofia de las células, en este caso de las islotes de Langerhans, sobre todo las células beta pancreáticas, y una destrucción progresiva de las mismas, la inducción a la apoptosis o un fenómeno de vía apoptótica. Entonces la predisposición genética puede afectar directamente al páncreas, puede afectar a los tejidos como resistencia a la insulina o puede ser un predictor de obesidad. Recordad que la obesidad es un factor más ambiental, salvo que yo tenga alguna endocrinopatía asociada o algún fenómeno que me provoca obesidad. Por otro lado, las alteraciones en el páncreas y la resistencia a la insulina me pueden llevar a una disfunción en la captación de la glucosa a nivel del músculo esquelético. Y el páncreas me va a llevar a una alteración hepática directamente porque muchas veces cuando hay alteraciones en las células beta pancreáticas también hay alteraciones en el páncreas exocrino, lo cual se coordina directamente con la actividad hepática para el procesamiento de los alimentos. Voy a ver que la falta de almacenamiento de glucosa a nivel del hígado genera un incremento en la liberación hepática de la glucosa y eso puede causar también un estado de hiperglicemia y puede finalmente desencadenar la diabetes mellitus tipo 2. Acá nosotros tenemos unos cuadros comparativos entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Esto es esencial que lo estudie, ¿ya? Entonces tenemos manifestaciones clínicas, que ocurre con la genética, que ocurre con la patogenia y con la patología de las mismas, ¿ya? Tengo que tener bastante claro al menos la clínica, la patogenia y la patología. Así que esto se los dejo para que lo pueda repasar y estudiar. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Justamente las que habíamos hablado al inicio, a manera introductoria. Retinopatías, cataratas, glaucomas a nivel ocular. Puedo tener en este caso macroangiopatías, como por ejemplo infartos cerebrovasculares. Recuerden la hiperviscosidad de la sangre que empieza a generar daño endotelial y el daño en el endotelio empieza a dañar cualquier vaso sanguíneo y empieza por los más pequeños hacia los más grandes, provocando hemorragias. Hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio. Tenemos también aterosclerosis en las arterias de mayor calibre, pérdida de las células de los islotes pancreáticos tipo 1, que nosotros le denominamos a la pérdida de las células beta pancreáticas, insulinitis, y cuando hablamos de la tipo 2, hablamos de la amiloide. También tenemos que existe nefroesclerosis, que es una alteración a nivel del riñón que me puede causar glomerulosclerosis, arteriosclerosis y pielonefritis, que son disfunciones netamente renales. Estas disfunciones renales pueden provocar alteraciones en la volemia o en el flujo de sangre o incluso en los volúmenes corporales asociados a los compartimentos corporales. Aterosclerosis vascular periférica puede en este caso dar pie a la producción de gangrena a través de la vía de los polioles o la glucosilación no enzimática de las proteínas, causando procesos de infección y además puede causar en este caso neuropatía autónoma, provocando en algunos casos alteraciones en el control vesical.
¿Cuáles son las complicaciones más a largo plazo? Tenemos neuropatía autonómica, producto de la vasa nervorum o la alteración en la vasa nervorum, donde voy a sufrir constantemente de mareos y síncope. En el ojo voy a encontrar las clásicas retinopatías, cataratas y glaucoma, en las microangiopatías, los infartos cerebrales, la hipertensión arterial. Tenemos la arteriosclerosis, cardiopatía isquémica, trastornos de la motilidad intestinal, esto es importante, no se había mencionado, pero hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Las personas con diabetes mellitus no deben ingerir alimentos que tengan una tasa de vaciamiento, en este caso, baja. Deben consumir alimentos que tengan un índice glicémico bastante bajo y además alimentos que favorezcan el vaciamiento gástrico. Por otro lado, voy a encontrarme con diarrea y constipación dentro de las mismas alteraciones de la motilidad intestinal. En el sistema genitourinario va a haber éstasis, va a haber infecciones vesicales y probablemente en el varón disfunciones eréctiles. Voy a encontrar nefropatía también, asociado a la glomeruloesclerosis y la nefropatía crónica. Arteriosclerosis, que causan vasculopatías periféricas y de ahí en adelante me puede provocar algunos fenómenos de gangrena e infecciones. Y cómo olvidar la neuropatía somática asociada a la hiposensibilidad sensitivo-motora en guante y en calcetín, que son las que se provocan o son las que más clásicamente se ven por la gran cantidad de amputaciones que vemos muchas veces en los miembros más distales de las personas con diabetes. Este cuadro también lo vimos y hace referencia a la sintomatología clásica de la persona con diabetes. Tenemos por un lado las características fisiopatológicas en los cuadros, en este caso de color celeste, y por otro lado tenemos las manifestaciones clínicas que podemos directamente medir, ¿ya? O observar clínicamente. La polifagia, la poliuria y la polidipsia, que son las 3 P de la diabetes. Hay otra P por ahí que va asociado a otra cosa, pero nosotros nos quedamos con estas 3 P. Diferencias justamente sustanciales entre qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2 con los órganos blancos que se ven afectados y justamente qué es lo que ocurre cuando el órgano blanco entra en algún tipo de disfunción, ¿ya? Por lo tanto, acá nos están directamente viendo cuáles son los tipos de medicamentos, las grandes familias de medicamentos que van a generar distintos niveles de interacción, tanto intestinal, interacciones hepáticas, interacciones musculoesqueléticas e interacciones pancreáticas. Entonces, nosotros tenemos 4 órganos que pueden ser tratados con distintos tipos de familias de medicamentos, todos directamente relacionados para disminuir el efecto de la hiperglicemia. Hay un ejemplo de una úlcera en un pie diabético. Gracias a la alteración de la vasa vasorum y la vasa nervorum. Primero en la vasa vasorum no tengo la posibilidad de que se restauren mis vasos sanguíneos grandes de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que irrigan al vaso sanguíneo grande entran en disfunción por este aumento de la hiperviscosidad sanguínea. Por otro lado tengo el vasa nervorum o los trastornos del vasa nervorum que van a ser los que los pequeños vasos sanguíneos que que vascularizan el nervio, pero los nervios más pequeños. Por lo tanto, ahí vienen las pérdidas de las sensibilidades y la persona que tiene diabetes muchas veces cursa con heridas bastante simples, como una uña mal cortada, terminando en un proceso infeccioso que puede desencadenar la amputación de los ortejos o la amputación del pie o segmentos sobre rodilla o incluso llegar hasta la cadera y posteriormente partir con el otro pie. Algunas de las recomendaciones para mantener la glicemia durante el ejercicio, sobre todo en personas que
tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y esto se los dejo para una lectura agradable que se relaciona justamente más con la nutrición. Bueno, esto lo debimos haber visto anteriormente. El hipoparatiroidismo, que es una alteración en las hormonas paratiroides o en las glándulas paratiroides, y el hiperparatiroidismo, ambas que van a cursar justamente con alteraciones en el calcio. Nos va a dar o hipercalcemia o hipocalcemia. Y concomitantemente esas dos alteraciones lo que van a causar son alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, alteraciones en el control de la secreción del calcio o hipersecreciones en este caso del calcio que pueden provocar o bien acumulación del calcio en sí mismo en ciertas estructuras que no debería haber calcio, lo que le denominamos las calcificaciones, o bien pueden provocar lo que nosotros denominamos osteoporosis, porque la cantidad de calcio que sale del hueso es inconmensurable producto de estas alteraciones paratiroideas. Ahí les dejo justamente algunos antecedentes sobre qué es lo que ocurre justamente en estas alteraciones. Acá, ¿qué es lo que ocurre? La luz del sol, la luz ultravioleta, lo que hace, una vez que llega a mi piel, va a generar una metabolización de la vitamina D o una absorción de la misma vitamina D que va a ingresar directamente a la circulación sanguínea y que en conjunto con alimentos ricos en vitamina D2 o D3 se van a potenciar con la vitamina D que yo adquiero directamente desde el sol. Esa vitamina D llega en algún momento a un procesamiento hepático, se metaboliza y se forma una vitamina D activa que puede en este caso tomar un camino para el hueso, por otro lado puede tomar un camino para el intestino y justamente cuando toma el camino del hueso genera una interacción con el osteoclasto, que es una activación para que se genere mayor nivel de absorción a nivel del hueso. Y bien, las bajas cantidades de calcio que se van a secretar van a ir al vaso sanguíneo y van a producir procesos de mayor mineralización del hueso, funciones metabólicas y funciones neuromusculares. Por otro lado, y el otro camino que tiene la síntesis y el cambio de la vitamina D es llegar a nivel intestinal y a nivel intestinal también producir mayores niveles de absorción del calcio para que pase a la sangre y posteriormente migre hacia el segmento que se encuentre con déficit. Cuando yo tengo la acción reguladora de la hormona paratiroidea, puedo regular esencialmente en dos niveles, a nivel renal y a nivel del osteoblasto. Cuando yo tengo una inhibición de la misma, voy a causar que por la vía renal, eh, una inhibición de la misma hormona paratiroidea me va a generar una menor absorción del calcio y por lo tanto el calcio va a quedar mayormente en tránsito por los intestinos y posteriormente se va a excretar. Y por otro lado, cuando yo tengo una estimulación directa de la hormona paratiroidea que va a generar una restricción a nivel del osteoblasto, es donde se genera el fenómeno de pérdida de la densidad mineral ósea progresiva en el tiempo que va a causar dicha alteración en el osteoblasto. Ahí nosotros vemos otro esquema de qué es lo que ocurre justamente una vez que la vitamina D es procesada a nivel renal, que puede ir a parar a nivel renal, perdón, a nivel intestinal, del intestino pasar a los vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos llegar directamente a la glándula paratiroides, la paratiroides interaccionar con el osteoblasto y posteriormente llegar a una producción sérica de calcio por proteínas y generar una mala mineralización. Y por otro lado,
ir a un punto que también puede estar relacionado con el riñón para generar también el mismo proceso. La osteopenia es una consecuencia directamente de la pérdida progresiva de la acumulación del calcio en el hueso y muchas veces va asociado a este fenómeno de alteraciones en la producción de la hormona paratiroidea. La osteoporosis es la evolución de la osteopenia y directamente puede generar bastantes complicaciones, sobre todo en el nivel óseo. Existen ciertos tipos de osteoporosis primaria, secundaria, y cada una de ellas va a corresponder a fenómenos, en este caso, bastante diferentes. La osteoporosis primaria puede ser posmenopáusica, senil o idiopática. Por otro lado, la osteoporosis secundaria ahí directamente se relaciona con trastornos endocrinos, con neoplasias, con alteraciones digestivas, con medicamentos y con otros. En términos prácticos, vamos a decir que la osteoporosis primaria es la que se da por una interacción directa a nivel del hueso y por otro lado, la osteoporosis secundaria es la que se da concomitantemente por otros factores que llegan a influir al hueso. Tenemos una edad ósea máxima que va a depender de factores genéticos, de la actividad física que yo haga durante toda mi vida y de factores nutricionales. Cuando una mujer, sobre todo, enfrenta los procesos de menopausia, lo que hace es que se dejan de secretar ciertas hormonas que inhiben la actividad osteoclástica. Por lo tanto, si no hay hormonas que detengan al osteoclasto, el osteoclasto va a generar resorción ósea y concomitantemente osteopenia hasta llegar a la osteoporosis. Y por otro lado tenemos el proceso de envejecimiento que va causando alteraciones o divisiones, en este caso celulares, que pueden llegar a causar la falla multiorgánica de la matriz estructural ósea en sí. Ahí tenemos unos huesos osteoporóticos, usted puede ver lo frágil que pueden llegar a ser. La pérdida de trabécula o de pérdida de la densidad mineral ósea es bastante significativa. Y también tenemos manifestaciones clínicas de lo que vendría siendo la osteoporosis, que son esa disminución de la estatura, producto de la joroba de viuda, que es un acuñamiento vertebral que se produce acá, predisposiciones a fracturas directamente del radio distal, o la que nosotros conocemos como la de Smith, o la de Coles, y fracturas de cadera. También puede ser una complicación de la osteoporosis y es bastante frecuente también. Con eso terminamos la materia del sistema endocrino y vamos a llevar a cabo con Gladys la última unidad, que es la fisiopatología cardiopulmonar y renal. Muy bien, hasta pronto.